Hola, nosotros somos Antunes Solans Candela y González Rico Florencia y vamos a presentar nuestro trabajo final, donde vamos a determinar la concentración de etilenglicol en un refrigerante. Los anticongelantes son compuestos que se añaden a los líquidos para reducir su punto de fusión o solidificación. De esta manera, el líquido se congela a una menor temperatura y permanece en forma líquida a una temperatura más baja. Están compuestos generalmente por nitratos, sulfatos, hierro, cobre, plomo, cadmio, aluminio, etilenglicol y dietilenglicol, y se utilizan generalmente en las industrias automotrices con distintas concentraciones de los compuestos dependiendo del uso que se le quiera dar. En una fábrica automotriz se quiere determinar la concentración de etilenglicol para determinar la calidad del producto refrigerante. Existen anticongelantes que pueden emplearse de los -5 grados hasta los -30. La temperatura de congelación de estos tipos de anticongelantes variará en función de la cantidad de etilenglicol que contenga. Si contiene un 10%, su intervalo de temperatura de uso es de -4 a 102 grados y es de color azul. Si está compuesto por un 25%, su intervalo de uso será entre las temperaturas comprendidas entre los -12,5 y los 103 grados y generalmente es de color rosa. Finalmente, el más potente y de color amarillo es el que contiene 50% de etilenglicol, cuyo intervalo de temperatura está comprendida entre los -37 grados y los 108 grados. Para realizar el muestreo se toman 6 muestras de anticongelante que provienen de diferentes lotes de producción. Se debe realizar un tratamiento para evitar la formación de óxidos de nitrógeno. En primer lugar, se colocan 500 gramos de anticongelante en agitación con 2,4 mililitros de ácido fosfórico concentrado y 4 gramos de ácido sulfámico. Luego se debe ajustar el pH entre 3 y 4 y se somete a una destilación fraccionada. El calentamiento en la destilación debe ser lento para que se pueda establecer el equilibrio líquido-vapor y se efectúe la separación. En la separación se van a obtener dos fracciones, acuosas y orgánicas. En las fases orgánicas se va a poder determinar el etilenglicol por la técnica de cromatografía de gases. Durante el proceso de medida, un pequeño volumen de muestra se inyecta en un flujo de gas portador, que lo introduce y empuja a través de una columna. Dentro de ella, como consecuencia de interacciones físico-químicas, los componentes se separan y alcanzan al detector en tiempos distintos. Cuando un componente llega al detector, este genera una señal en forma de pico, siendo el área situada bajo la curva directamente proporcional a la concentración del mismo en la muestra. Al conjunto de picos generados por todos los componentes de la muestra se lo denomina cromatograma. El sistema de inyección es el mecanismo mediante el cual se introduce la muestra dentro del equipo de análisis. Se utiliza un gas portador, que en este caso es el helio, ya que es un gas inerte y de elevada pureza. Para ingresar el líquido se utilizan microjeringas con una inyección que debe ser rápida para obtener una buena resolución. En cuanto a la temperatura de la cámara de vaporización, debe ser superior al punto de ebullición de la muestra, pero no debe ser muy alto, ya que la muestra se puede llegar a descomponer. Para poder llevar a cabo la separación de las fases se emplean columnas. Estas, exteriormente, están constituidas por un tubo que puede ser de distintos diámetros y diferentes materiales inertes, e internamente contienen un relleno líquido, que se denomina fase estacionaria. En este caso, como fase estacionaria, se podría emplear el polietilenglicol, ya que es compatible con el soluto. Esta fase estacionaria debe ser de baja volatilidad, estable térmicamente y químicamente inerte. Sistema de detección. El sistema que se usa es el detector de ionización de llama. El efluente de la columna viaja hacia la llama de aire e hidrógeno, donde los compuestos orgánicos al quemarse producen electrones e iones. Estas especies cargadas son atraídas con un mechero y colectados aplicando un potencial entre la punta del mechero y un electrodo colector. La corriente iónica que resulta se amplifica y se registra. Esta señal es proporcional al número de carbonos que entra al detector. Esto hace que este tipo de detector se use generalmente para muestras orgánicas. Ventajas: posee una alta sensibilidad, un amplio intervalo de respuesta lineal, universal, poco ruido, robustez y sencillez. Las desventajas es que es destructivo. Cromatograma. El tiempo de retención determina el orden de aparición. El primer pico va a corresponder al etilenglicol y el segundo al dietilenglicol, debido a sus afinidades con la fase estacionaria.
En la cromatografía gaseosa se utiliza el método del estándar interno para poder determinar la concentración de analito en la muestra problema. Se debe utilizar este método para poder compensar la incertidumbre del volumen inyectado. El patrón interno es otro compuesto que no pertenece a la muestra y que se añade en la misma cantidad a todos los patrones y muestras a analizar. Entonces se parte de distintas concentraciones de analito y a todas ellas se les debe agregar la misma cantidad de patrón interno. De estas muestras se va a analizar el cromatograma, de donde se obtiene el área debajo del pico, del analito y también del patrón. Este pico del patrón no debe superponerse con los picos del analito. Se grafica una curva en las cuales se representa el área del analito sobre el área del patrón en función de la concentración del analito inicial. Luego, nuestra muestra problema se lleva a la cromatografía, también agregándole la misma cantidad de patrón interno. De aquí se obtiene el área bajo del pico y con la interpolación con la recta obtenida anteriormente se determina la concentración de analito en la muestra problema. Pero hay que tener en cuenta que esta concentración está contenida en la cantidad inicial que se había tomado de muestra, por lo que se debe calcular la concentración contenida en 1 litro de refrigerante para poder compararlo con el valor que indica el envase. Conclusiones. Para que este método sea válido, es necesario que el pico del estándar interno esté bien separado del resto de los picos de la muestra, pero debe aparecer cerca del pico del analito. Normalmente se recomienda una concentración entre 30 y 60% de licol para cubrir las temperaturas frías. Una concentración de 33% provee una protección anticongelante hasta menos 20 grados centígrados. Al aumentar la concentración hasta un 68%, se aumenta la protección. Pasando un 68%, la temperatura de congelación empieza a subir de nuevo, reduciendo la protección. Por ejemplo, si se tenía un refrigerante de un 33% de etilglicol, se espera obtener un resultado cercano en el análisis cromatográfico.